El día de hoy iniciamos el tema de factorización. ¿Qué es factorizar? Vamos a devolvernos un poco a cuando aprendimos a multiplicar. Resulta que a nosotros nos enseñaron que, por ejemplo, 6 se puede expresar como 2 por 3, ¿cierto? O 2 por 3, 6 o 3 por 2, 6. Más adelante nos explicaron la descomposición en factores primos. Mitad de 6, 3, tercera de 3, 1, ¿cierto? Es decir, la forma en que podemos expresar 6 como multiplicación de factores primos es 2 por 3. Muy bien. Resulta que cuando hablamos de multiplicación, a cada uno de estos términos se le llaman factores. Y al resultado de esa multiplicación se le llama producto. Entonces, ¿en qué consiste factorizar? Factorizar es expresar un número o una expresión algebraica por medio de multiplicaciones. Por ejemplo, vamos a factorizar el número 24. Entonces, ¿cómo podemos expresar 24? Miremos. 24. Hagamos la descomposición. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Tercera de 3, 1. Es decir, 24 lo puedo expresar como 2 por 2 por 2 por 3, ¿verdad? Esta es la factorización de 24. O si quiero escribirlo de una manera más corta, 2 a la 3, ¿verdad? Por definición de potenciación, por 3. Eso es factorizar un número. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros factorizamos polinomios? Entonces, factorizar un polinomio es descomponerlo y expresarlo como la multiplicación de dos o más polinomios. En este caso, por ejemplo, la factorización de x al cuadrado menos 49 es x menos 7 por x más 7. Recordemos lo que vimos hace poco, los productos notables. Este se llama suma por diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos los mismos términos y diferente signo, entonces queda término común al cuadrado menos término común al cuadrado. Y de acá tenemos que es x cuadrado menos 7 por 7, 49. Es decir, la manera de expresar x cuadrado menos 49, ojo, como multiplicación de polinomios es x menos 7 por x más 7. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aprender diferentes casos para factorizar polinomios de acuerdo a sus características. Otro ejemplo, la factorización de x cuadrado más 3x menos 10 es esta. Recordemos, ¿cómo desarrollamos nosotros hace poco por productos notables? Recordemos, este se llama factor común. Entonces, x es el factor común, se eleva al cuadrado más, entre paréntesis, los no comunes sumados, en este caso 5 menos 2 por el factor común, más el producto de los no comunes, es decir, 5 por menos 2. De aquí que nos da x cuadrado más 5 menos 2, 3x, más por menos menos 5 por 2, 10, ¿verdad? De este camino a este lo llamamos factorización, desarrollar producto notable, perdón. Desarrollar un producto notable. Ahora, cuando tenemos el polinomio y queremos expresarlo como una multiplicación, es como devolvernos en el proceso, a esto es a lo que se le llama factorizar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces vamos a aprender, repito, diferentes estrategias para expresar un polinomio como multiplicación de otros polinomios. Un libro que es muy utilizado en estos casos es el álgebra de Baldor, que muchas de ustedes han escuchado. Va a ser uno de nuestros referentes a partir de la página 144. No significa que solo de ahí vamos a estudiar. Es solamente para que vayan conociendo este texto y se den cuenta que no es nada complicado, porque hay estudiantes que creen que el álgebra de Baldor es una cosa complicadísima. Entonces vamos a mirar que aquí este libro es muy práctico porque clasifica por casos, ¿cierto? Las diferentes estrategias para factorizar polinomios. Y casualmente el caso 1 le llamamos factor común monomio.
es por lo general el caso con el que arrancamos todos los estudios de los productos notables, de la factorización. Entonces, factor común, y yo le agrego el término factor común por factor común monomio. Ya se van a dar cuenta por qué. Factor común monomio para las niñas que de pronto colocan títulos allá en su cuadernito y que toman apuntes juiciosas. Caso 1, factor común monomio. Cuando hablamos entonces de factor común, regresémonos a algo que es muy familiar para nosotros, que es el proceso de propiedad distributiva respecto de la suma. Recordemos, cuando estamos multiplicando un término por un paréntesis, este término multiplica cada uno de los elementos del paréntesis, ¿verdad? A por B más A por C. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el proceso inverso. Nos dan el polinomio y nosotros debemos expresarlo de esta forma, es decir, como un monomio que al multiplicar el paréntesis me da el polinomio original. Me explico. Tenemos el siguiente ejemplo. X al cuadrado más X. Entonces, necesito encontrar un término que multiplicado por un polinomio de dos términos me dé este resultado. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, los pasos son los siguientes. Primero, recuerden que esto es un caso 1 y son como recetas. Entonces, yo por lo general en cada caso les voy a dar como la receta, el paso a paso para que usted aprenda a usarlo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a determinar cuál es el monomio que es factor común. El factor común monomio. ¿Cómo se determina ese factor común? Ojo, el factor común es el término más sencillo que divide todos los términos del polinomio. ¿Cómo se encuentra? Entonces, primero vamos a encontrar el factor común de los coeficientes numéricos, que básicamente, de los coeficientes numéricos, que básicamente es el MCD. Es decir, el número más grande que divide a todos los coeficientes numéricos de la expresión. En este caso solamente son 1 y 1. Por lo tanto, no tenga otra opción, es 1. Ya miramos un ejemplo donde es diferente a 1. Segundo, para las letras, para los coeficientes literales, encontramos ese factor común también, el factor común de los coeficientes literales. ¿Cuál es? Simplemente son las letras comunes, ¿listo? O las bases comunes, llamémoslas, con su menor exponente. ¿Por qué? Miremoslo de esta manera, con el ejemplo. Tenemos x a la 2 y x a la 1. Entonces, los exponentes, ojo, ya dijimos que en el coeficiente numérico, perdón, es 1. Entonces, x al cuadrado más x. Entonces, ya dijimos que es 1 para los números coeficientes numéricos. X a la 2 y x. Escogemos x, letra común, con el exponente más pequeño. Acá es 2 y aquí es 1, ¿verdad? ¿Por qué escogemos x a la 1? Porque x a la 1 divide a x a la 2 y x a la 1. ¿Qué hacemos entonces? A continuación vamos a buscar el polinomio que multiplicado por x a la 1 me da esta expresión. Entonces arranco. 1. Para que me dé 1, aquí hay un 1, pues vuelve y juega 1. X a la 1, para que me dé x a la 2, tengo que multiplicar por x a la 1. ¿Por qué? Porque 1 más 1, 2 por propiedades de la potenciación. Más 1, para que me dé 1 aquí, vuelve y juega el 1. Y x a la 1, para que me dé este x a la 1, no debo colocar ninguna x porque ya está completa. Es decir, x al cuadrado más x es igual a x factor de x más 1. Ya hay uno, no es necesario poner todos esos unos, ¿cierto? Lo hago mientras hago el ejemplo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Tengo acá, ojo, tengo acá el polinomio 4 a la 5 más 8 a la 3 más 12 a la 2. Entonces, voy a hacer el proceso de factorización. Primer paso, hallo el MCD
de los coeficientes numéricos, es decir, el número más grande que los divide a los 3. 4, 8 y 12. ¿Cómo se halla? Recordemos, esto ya lo hemos estudiado en otros cursos, pero lo voy a recordar. Yo uso un método. Si usted usa un método diferente, es válido desde que lo usemos bien. Mitad, ¿verdad? Como todos tienen mitad, ojo, lo señalo de alguna manera. Entonces, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 12, 6. Recuerden que estamos señalando el máximo como un divisor. Por eso señalo el que divide a todos. Continúo. Mitad. Todos tienen mitad, ¿verdad? Es decir, lo señalo. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Este tiene mitad, pero como ya no todos tienen mitad, ya no lo señalo. 1, 1, 3. Tercera. Solamente este tiene tercera, por lo tanto no lo señalo. Los números que quedaron señaladitos de rojito, en este caso con el puntico, se multiplican. En este caso 2 por 2. Y este 4 es el MCD. Es el número más grande que los divide a todos. Entonces, lo tomo como referente. Ahora voy con las letras. La única común es la A. Miremos el menor exponente. Entre 2, 3 y 5, el menor es 2. A la 2. Abro paréntesis, porque voy a buscar el polinomio que multiplicado por 4 a la 2 me da 4 a la 5 más 8 a la 3 más 12 a la 2. Entonces, arranco. 4. ¿Por cuál lo multiplico para que me dé 4? Por 1, ¿verdad? A la 2. ¿Por cuál lo multiplico para que me dé a la 5? A la 3. ¿Por qué? Porque sabemos que bases iguales que se multiplican se suman los exponentes. 2 más 3, 5. Continúo. 4. ¿Por cuál lo multiplico para que me dé 8? 2. A la 2. ¿Por cuál lo multiplico para que me dé a la 3? A la 1, ¿verdad? Porque 2 más 1 da 3. Multiplicación de bases iguales, repito, se suman exponentes. Más 4 para que me dé 12, 3. A la 2 para que me dé a la 2 sería a la 0 o simplemente 1 porque ya está completa el exponente. Por lo tanto, ya no debo colocar más acá, más as, y ya con esto he terminado el ejercicio. Miremos otro. Tomemos... ¿Qué plata madera la que van a mandar? Tengo 2, x a la 5, y a la 3, más 7, x al cuadrado y. Entonces, miremos. Vamos a hacer la descomposición en factores primos y a buscar el MCD de 2 y de 7. Entonces, miremos. Mitad de 2, 1, no, este no tiene mitad, no lo señalo. Séptima de 7, 1. No lo señalo porque solo este tenía séptima. ¿Qué significa? Que como ninguno quedó señalado, el MCD es 1. Por lo tanto, pues simplemente 1. Para x, x a la 5, x a la 2, escojo el menor exponente, x a la 2. Para y a la 3 y y a la 1, escojo y a la 1, ¿verdad? Abro paréntesis. 1 para que me dé 2, 2. X a la 2 para que me dé x a la 5, x a la 3, porque 3 más 2 da 5. Y a la 1 para que me dé y a la 3, y a la 2. Más 1 para que me dé 7, 7. X a la 2 para que me dé x a la 2, 1, no coloco nada. Y a la 1 para que me dé y a la 1, no necesito, no coloco nada. Muy bien. Listo. Ahora, vamos a mirar los primeros 5 ejercicios que nos propone el álgebra de Baldor. Y de tareita para practicar, por favor, vamos a resolver hasta el ejercicio 20. Los voy a resolver acá. Entonces, miremos. Dice, primer ejercicio. A al cuadrado más AB. Entonces, factor común en este caso es A. La B no está en ambos, entonces no la debo tener en cuenta. Solamente la A. Acá está la 1, acá está la 2, la escojo como A a la 1. Factor de A, para que me dé a la 2, A,
más A para que me dé AB, me faltaría B. Muy bien. B más B al cuadrado. Factor común es B a la 1, ¿verdad? El menor exponente. B para que me dé B a la 1, o sea, B, me faltaría el 1. B para que me dé B a la 2, me falta B. Tercero, X cuadrado más X. Factor común es X, ¿verdad? A la 1. X para que me dé X a la 2, X. X para que me dé X, 1. Cuarto, 3 a la 3 menos a la 2. 3 y 1 no tienen divisor común, o solamente el 1. Si quieren lo colocamos, o simplemente ya sabemos que es 1. A a la 3 y a la 2, el más pequeño es a la 2, ¿verdad? El menor exponente. Entonces, a la 2, para que me dé 3 a la 3, multiplico por 3 y por a, porque 1 más 2 da 3, menos a la 2, para que me dé a la 2, 1. Quinto, x a la 3 menos 4x a la 4. Entonces, entre 1 y 4 el divisor común es 1. Para x a la 3 y x a la 4 es x a la 3. X a la 3 para que me dé x a la 3, 1, menos x a la 3 para que me dé 4x a la 4, entonces me faltaría el 4, ¿verdad? 4 por 1, 4. X a la 3 para que me dé x a la 4, x a la 1. Muy bien, esos son los 5 primeros ejercicios que propone Baldor. Tareita, hacer del punto 6 al punto 20 del álgebra de Baldor, página 145. Y en el cuadernito de práctica no hay que subir evidencias aún. Además de esto, dejo 2 videos de otros profes para que puedan ustedes complementar la explicación. Eso es todo, muchas gracias.